Bienvenidos a Sagas Diabólicas. Esta noche tenemos preparados 2 relatos escalofriantes que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre el miedo. Sumérgete en la oscuridad, donde los límites entre la realidad y las pesadillas se desdibujan. Te aseguro que no querrás perderte ni un segundo, porque cada historia te atrapará más y más. Así que prepárate, ajusta el volumen y quédate hasta el final, si te atreves. El amarre maldito. En las afueras de un pueblo envuelto en leyendas de brujería, Camila caminaba decidida hacia la oscuridad del bosque. Era una noche sin luna, con solo el ulular del viento y los susurros de las hojas como testigos. Su corazón palpitaba con fuerza, lleno de una mezcla de desesperación y temor. Había escuchado sobre la anciana en el bosque, una bruja que podía hacer que cualquier deseo se cumpliera, a un precio nada convencional. Con el corazón roto y la mente nublada, Camila había decidido que no le importaba el costo. Quería a Joel, su amante, de vuelta, sin importar las consecuencias. La cabaña era pequeña y vieja, construida con madera casi negra por el paso de los años. Un olor a hierbas podridas flotaba en el aire. La puerta se abrió lentamente, antes de que pudiera tocar, como si la esperaran. Dentro, la bruja la miraba fijamente, con unos ojos que parecían haber visto demasiadas almas perdidas. «Sé lo que buscas», dijo la bruja con una voz rasposa. «Pero debes entender algo, niña. El amor forzado se vuelve amargo. Una vez que inicias este camino, no hay marcha atrás». Camila, sin inmutarse, asintió. Lo único que importaba era que él regresara. La bruja comenzó a preparar el ritual. Trazó un círculo con una mezcla de hierbas y ceniza en el suelo, mientras murmuraba palabras en un idioma que Camila no entendía. Cada palabra parecía impregnar el aire con una sensación de pesadez, como si las sombras mismas estuvieran escuchando. La bruja le pidió algo personal de Joel. Camila había traído un mechón de cabello que había guardado desde que estaban juntos. La anciana lo mezcló con algunas plumas negras y sangre de un cuervo que acababa de degollar. Camila sintió una náusea creciente mientras el ritual continuaba, pero el deseo de tenerlo de vuelta era más fuerte. Un muñeco de trapo se fue formando con manos expertas. La bruja lo ató con un cordel rojo, mientras sus labios se movían en un susurro constante. Un cántico antiguo que parecía llenar la habitación con una oscuridad palpable. El aire se volvió pesado y una extraña neblina comenzó a flotar por el suelo. «Hecho está», dijo la bruja. «Pero recuerda, no hay marcha atrás. Él volverá a ti, pero lo que regrese puede no ser lo que esperas». Camila regresó a su casa con el corazón agitado. Los días pasaron y su amante finalmente volvió, pero no era el hombre que había conocido. Sus ojos eran vacíos, como si una sombra oscura se hubiera apoderado de él. Al principio, la emoción la embargó, pero pronto se dio cuenta de que el hombre que tenía frente a ella era una carcasa vacía. Él la seguía a todas partes, nunca apartaba la mirada de ella. Su amor era sofocante y Camila comenzó a sentirse atrapada. Intentó deshacer el amarre quemando al muñeco, pero eso solo empeoró la situación, liberando la maldad que mantenía sellada. Cada día que pasaba, su amante se volvía más oscuro, más obsesivo. Una noche, Camila despertó con la sensación de que algo no estaba bien. Su amante estaba de pie al borde de la cama, observándola, pero sus ojos eran completamente negros. Su piel había adquirido un tono grisáceo y murmuraba palabras en un idioma desconocido. Camila intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta.
Desesperada, Camila huyó de la casa, buscando refugio en el pueblo. Pero él siempre la encontraba, sin importar dónde se escondiera. Sentía su presencia en cada sombra, en cada rincón oscuro. No podía escapar de él, porque él no era un hombre, sino una maldición. Finalmente, una noche, decidió enfrentar su destino. Se dirigió al lugar donde había comenzado todo, al oscuro bosque donde la bruja había sellado su destino. La bruja estaba allí, esperándola con una sonrisa sombría. El amarre ha cumplido su propósito, dijo. Pero tú no entendiste, niña. Lo que has llamado no es amor, sino un vacío eterno. Solo hay una manera de romperlo, pero el precio será tu alma. Camila comprendió demasiado tarde el verdadero costo de su deseo. No había escapatoria, y mientras Joel la observaba desde las sombras de la cabaña, ella supo que su alma estaba condenada a estar con él para siempre. El pasajero. Carlos había pasado años conduciendo por las carreteras más desoladas del país. Había visto cosas extrañas, escuchado historias de otros camioneros sobre fantasmas, luces extrañas y desapariciones inexplicables, pero siempre había mantenido la calma hasta aquella noche oscura. La carretera estaba vacía, sin un alma a la vista. Las luces del camión iluminaban solo unos metros adelante, antes de perderse en la oscuridad total. El reloj en el tablero marcaba las 3 de la madrugada, la hora en la que el cansancio empezaba a atacar con más fuerza. Pero Carlos se mantenía alerta. Algo en el aire se sentía diferente esa noche. Pasaron varios minutos cuando, de repente, una figura apareció en la distancia, caminando lentamente al borde de la carretera. Carlos frunció el ceño. Era raro ver a alguien a esa hora en medio de la nada, pero había escuchado historias de gente perdida en esas carreteras. Decidió parar para ayudar, aunque algo en su instinto le gritaba que no lo hiciera. Se detuvo al lado de la figura, un hombre con la cabeza inclinada hacia el suelo, el rostro oculto bajo la sombra de un sombrero. Carlos bajó la ventanilla y preguntó si necesitaba ayuda. El hombre levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro inexpresivo y ojos vacíos que reflejaban la luz de los faros del camión. Sin decir una palabra, el hombre señaló el asiento del copiloto. Carlos, sintiendo una inexplicable presión en su pecho, le hizo señas para que subiera. El hombre se movió lentamente, casi de manera mecánica, y se sentó a su lado. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Carlos mientras arrancaba el camión de nuevo. La carretera seguía siendo un túnel de sombras, y aunque Carlos intentaba no mirar al hombre a su lado, sentía su presencia, pesada y ominosa. Cada vez que giraba la cabeza ligeramente, podía ver al pasajero mirando fijamente al frente, inmóvil, con las manos entrelazadas en su regazo. El silencio se volvió insoportable. Carlos intentó romper la tensión, preguntando al hombre hacia dónde se dirigía, pero no obtuvo respuesta. En cambio, el aire dentro del camión comenzó a enfriarse, hasta el punto de que Carlos podía ver su propio aliento. El miedo comenzó a apoderarse de él. De repente, el hombre comenzó a hablar, pero su voz no era natural. Era un susurro frío y distante, como si viniera desde muy lejos. Hablaba de tragedias pasadas, de muertes en la carretera y de aquellos que nunca llegaron a su destino. Carlos sintió cómo su piel se erizaba con cada palabra. El hombre le contó una historia sobre un accidente que había ocurrido en esa misma carretera hace muchos años, en el que un camionero perdió el control y murió al instante. Su alma nunca dejó el lugar, condenada a vagar por la carretera, buscando siempre un nuevo conductor para llevarse su alma como venganza por la vida que él no pudo tener. Carlos se dio cuenta de que no estaba solo en el camión.
En el espejo retrovisor vio sombras moviéndose en el asiento trasero. Se giró rápidamente, pero no había nada. El corazón le latía con fuerza mientras empezaba a entender que el hombre a su lado no era de este mundo. El pasajero entonces se giró lentamente hacia Carlos. Sus ojos ya no eran humanos. Eran dos pozos negros, profundos y sin alma. «Es hora de que me acompañes», dijo el hombre, mientras una sonrisa macabra se formaba en su rostro. Carlos intentó acelerar con la esperanza de escapar de la presencia maligna, pero el camión comenzó a fallar. Las luces parpadearon y el motor se ahogó hasta detenerse por completo. Ahora estaban en completa oscuridad, atrapados en medio de la nada. Unas risas siniestras comenzaron a escucharse. Carlos miró a su alrededor, pero no pudo localizar desde dónde provenían. El pasajero seguía sentado a su lado, inmóvil. Las voces eran diferentes, algunas jóvenes, otras voces más ancianas, todas riendo burlonamente. Con las manos temblando, Carlos intentó encender el camión, pero era inútil. Las risas cesaron de repente y el pasajero, aún con la sonrisa macabra en su rostro, desapareció en un parpadeo. El asiento a su lado estaba vacío, pero Carlos sabía que algo oscuro lo seguía ahora. Carlos finalmente logró arrancar el camión y condujo sin detenerse pese a las sombras que lo seguían. Al día siguiente, el tráiler fue encontrado solo, en medio de un terreno baldío, sin rastros de Carlos. Cuenta la gente que lo han visto penando a las orillas de la carretera, con la mirada vacía buscando nuevas almas que reclamar. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si tienes alguna historia o vivencia personal que quieras compartir, mándala por favor al correo abajo en la descripción. Aportes sagasdiabólicas@gmail.com. Si el video fue de tu agrado, apóyame con tu like, suscríbete, activa la campanita y comparte con todos tus amigos. Me gustaría saber qué piensas en la caja de comentarios. ¿Cuál es el próximo relato o leyenda que quieres escuchar? Y saber desde dónde nos escuchas, para enviarte saludos. Hasta la próxima saga diabólica.